Es el 18 de septiembre de 1931. Adolf Hitler aún no se ha convertido en la bestia que se le conocerá, pero sí que tiene mal carácter. Está en su apartamento de Múnich, gritando y chillando, con la boca llena de saliva. El objeto de su furia es su sobrina Geli Raubal. Algunos dicen que esta chica sería el único amor de su vida, pero ese día ambos se ven envueltos en un violento enfrentamiento. ¿Será porque él es el padre que ella nunca tuvo y la ama con locura, así que no quiere que se vaya? ¿O está embarazada de él, una vergüenza para Adolf y el partido nazi? ¿Está él solo, tras un cóctel de drogas duras? ¿O es ella la que está trastornada? Esto sigue siendo un misterio, pero lo que no lo es que poco después de esta discusión, Kelly fue encontrada con una bala en el cadáver, con la pistola humeante de su tío Adolf a su lado. Así es, mucha gente creyó que Hitler había disparado esa pistola. La historia se convirtió en uno de los mayores escándalos en Alemania durante ese periodo. Hay tanto que la gente desconoce sobre el señor Adolf Hitler. Por eso hoy vamos a repasar su vida e intentar averiguar por qué era como era. Este programa no trata tanto de Hitler como lo conocemos, el hombre que libró una guerra contra el mundo, sino de él mismo. Por eso hoy lo llamaremos Adolf. Volveremos a la cuestión de si asesinó a su sobrina un poco más adelante. Pero primero, veamos al pequeño tesoro que era Adolf el niño. Nació el 20 de abril de 1889, lo que lo convirtió en Tauro. Bueno, sabemos que la mayoría de ustedes no creen en esas cosas, pero no hay duda de que Adolf era el proverbial elefante en una cacharrería. Destrozó media Europa. Nació en lo que hoy es Austria, hijo de su padre, Alois, y su madre, Clara. Hoy oirás muchas cosas inusuales, como que Clara era la tercera esposa de Alois y también su prima segunda. Se unió a su familia a los 16 años, pero primero como criada. En aquel entonces, Alois aún estaba casado con su segunda esposa. Clara dejó la casa, pero regresó cuando ésta falleció. Ayudó a Alois a criar a los niños y luego se embarazó de él. Como era un asunto turbio en aquel entonces, tuvieron que ir a la iglesia a pedir permiso para casarse. Lo que también resulta extraño es que ella todavía lo llamaba tío cuando tenía intimidad con él. Como verás más adelante en este programa, en relación con Adolf, podemos invocar la expresión de tal palo, tal astilla. Se casaron en enero de 1885. Adolf era su cuarto hijo. Clara lo adoraba. Era un niño de mamá, sin duda, lo que moldeó al hombre en el que se convertiría. Se ha especulado que Adolfo fue golpeado por su padre y protegido por su madre, pero los historiadores no están muy seguros de cuán agresivo era Alois con Adolfo. Aún así, se dice que Alois era dominante, agresivo y a veces cruel. La familia, al menos, no estaba tan mal, ya que Alois ganaba un buen sueldo como funcionario de aduanas. Una de las razones por las que Clara apreciaba tanto a Adolf era que ya había perdido a 2 de sus hijos, Gustav e Ida, por difteria. De los 6 hijos que tuvo con Alois, solo 2 sobrevivieron a la infancia, Adolf y Paula. No es de extrañar que Paula se cambiara el nombre después de la Segunda Guerra Mundial. Se puede decir con seguridad que Adolf temía a su padre y adoraba a su madre. Cuando su padre murió en 1903, cuando Adolf tenía 13 años, no parecía demasiado preocupado. Ahora tenía a su madre para él solo. Sí, todo esto es muy freudiano. Esperen a saber de su vida sexual cuando se hizo adulto. Freud se habría dado un festín. Adolf siempre fue un niño enfermizo, así que poco después de la muerte de su padre, Clara lo sacó de la escuela y le dijo que podía concentrarse en su nueva pasión, el arte. Le encantaba dibujar, tocar el piano y le apasionaban otras actividades creativas. Por eso lo apoyó cuando él le dijo que quería ir a Viena para intentar convertirse en artista remunerado. Y así fue, y vaya si luchó para salir adelante. A veces, apenas tenía dinero para alimentarse. Viena era una pesadilla. En 1906, Clara descubrió un bulto en el pecho y acudió al médico de cabecera. No eran buenas noticias. Tenía cáncer de mama, pero parece que el médico no se lo dijo al principio. Fue Adolf quien finalmente le explicó lo que le pasaba. Esto lo devastó. Clara se sometió a una mastectomía poco después, pero el cáncer hizo metástasis. Los Hitler fueron entonces informados de que Clara no viviría mucho tiempo más. Adolf regresó de Viena y se convirtió en su cuidador. La vio sufrir con dolor mientras la trataban con un tipo de quimioterapia experimental. Esto era casi imposible de ver para él. Su garganta se inflamó gravemente, lo que le dificultaba comer y hablar. Esta etapa de la vida de Adolf se filtraría hasta la médula de sus huesos. Clara murió el 21 de diciembre de 1907. Adolf estaba más que triste. Estaba afligido por el dolor hasta el delirio. El médico de cabecera dijo algunos años después: en toda mi carrera nunca he visto a nadie tan abatido por el dolor como Adolf Hitler. Este médico era judío, así que cuando Adolf estaba asesinando a millones de judíos, le permitió emigrar de Austria a Estados Unidos. Esta era su forma de agradecerle su intento. Deberíamos decir que no es seguro que Adolf ayudara al médico a escapar, pero esa es la teoría. Durante la guerra, cuando el médico estaba en Estados Unidos, fue contactado por la Oficina de Servicios Estratégicos, una agencia de inteligencia precursora de la CIA. Querían saber cómo era Adolf Hitler de niño.
¿Qué creó al monstruo? El médico dijo, si bien Hitler no era un niño de madre en el sentido habitual, nunca presencié un vínculo más estrecho. Su amor había sido mutuo. Clara Hitler adoraba a su hijo, le permitía hacer las cosas a su manera siempre que podía. Por ejemplo, admiraba sus acuarelas y dibujos, y apoyaba sus ambiciones artísticas, oponiéndose a su padre, a costa de lo que le costara, se puede suponer. Aunque Adolf había sido amado por su madre, es innegable que tuvo una infancia bastante sombría. Creció con un padre tiránico en una familia que había sufrido la pérdida de 4 hijos. Y justo cuando Adolf intentaba disfrutar de la edad adulta, se quedó sin padres. Al crecer, siempre llevaba una foto de su madre en el bolsillo. En su casa, tenía fotos de ella en la pared. Cuando se convirtió en líder del partido nazi y Führer de Alemania, designó su cumpleaños, el 12 de agosto, como día en honor a la madre alemana. Podemos consultar a su hermana, Paula, para saber más sobre Adolf. Escribió un diario cuando era niña y es bastante interesante. En él, habló sobre cómo su hermano la acosó durante su juventud. En una entrada escribió, una vez más, sentí la mano de mi hermano aterrizar en mi cara. Parece que nunca se unió al partido nazi, ni mostró abiertamente su apoyo a las ambiciones de su hermano mayor, aunque, en 2005, un historiador descubrió que, en un momento dado durante la guerra, Paula mantuvo una relación con un oficial del Tercer Reich llamado Erwin Jekelius. Este psiquiatra y neurólogo participó en los terribles programas de eutanasia nazis. Terminó prisionero de la Unión Soviética y posteriormente murió de cáncer de vejiga en un campo de trabajo soviético en 1952. Paula quería casarse con él, pero Adolf no le dio su permiso. Uno pensaría que odiaría a Adolf por eso, pero parece que, a pesar del acoso, en realidad lo admiraba. Cuando el ejército estadounidense la entrevistó en 1945, no creyó en absoluto que su hermano ordenara el asesinato de millones de judíos. Podemos obtener más información sobre la vida de Adolf a partir de la transcripción de esta entrevista. Paula dijo, mi padre, quien fue muy severo en la educación de sus hijos y quien solo me malcrió como a la mascota de la familia, era el típico ejemplo del antiguo funcionario austriaco, conservador y leal a su emperador hasta la médula. Mi madre, sin embargo, era una persona muy tierna y amable. Cuando su madre enfermó de cáncer, dijo que Adolf no hizo más que cuidar de ella y de su madre. Dijo, ayudándome. Mi hermano Adolf mimó a mi madre durante esta etapa de su vida con una ternura desbordante. Fue infatigable en su cuidado por ella, queriendo complacer cualquier deseo que ella pudiera tener, y haciendo todo lo posible para demostrarle su gran amor. Dijo que Adolf mostró poco interés en la mayoría de sus asignaturas en la escuela y que solo parecía interesado en las actividades artísticas. Le dijo al entrevistador, en la escuela era nada menos que un niño de espectáculo. A menudo llegaba a casa con malas calificaciones escolares y amonestaciones. Una cosa en la que ella estaba convencida era que su querido hermano no podía haber hecho todas las cosas malvadas de las que lo habían acusado. No creo que mi hermano ordenara los crímenes cometidos contra innumerables seres humanos en los campos de concentración, ni que siquiera supiera de ellos, dijo. Aunque añadió, es posible, sin embargo, que los duros años de su juventud en Viena provocaran su actitud antijudía. Pasó hambre en Viena y creía que su fracaso en la pintura se debía únicamente a que el comercio de obras de arte estaba en manos judías. Esto es importante. Adolf, aunque no era un artista terrible, fue un fracaso. Sus sueños se desvanecieron ante sus ojos. Le dolía el estómago mientras otros prosperaban y él estaba seguro de ser tan bueno como ellos. Como artista, era bastante mediocre, y un crítico dijo con razón muchos años después, si paseas por el Sena y ves a 100 artistas, 80 serán mejores que esto. Puede que Adolf solo fuera duro con su hermana porque, en cierto modo, creía que era su responsabilidad actuar así. Siempre se aseguraba de que ella tuviera dinero, al menos. Hey, si ya llegaste hasta aquí, creo que te está gustando, o me equivoco. Entonces, dale un buen like al video y suscríbete. No te cuesta nada, y a mí me ayuda un montón. Seguimos con la historia antes de que se me olvide lo que iba a decir. Quizás Adolf no siempre fue un monstruo, pero ideas monstruosas se formaron en algún lugar de su mente retorcida. Lo que consideramos malvado no siempre parece monstruoso. El mal a menudo viste traje y corbata y tiene modales impecables. Por eso la teórica política Hannah Arendt habló de la banalidad del mal. Puede ser un esposo y padre amoroso y aún así ir a trabajar y conducir hordas de inocentes a una cámara de gas. No olvidemos que la gente normal puede hacer cosas terribles. Nunca debemos olvidar eso de Adolf Hitler. No siempre fue un demonio. Podemos verlo en su amor por los animales, especialmente en lo que respecta a su amado perro. Si te preguntas cómo Adolf podía tener tanto cariño por los animales y, sin embargo, enviar a humanos a la tortura y la muerte, puedes recurrir a un libro que dice, para los líderes nazis, la protección animal y los crímenes contra la humanidad no eran una contradicción. Al contrario, incluso se sentían parte de una élite moral. Es difícil pedirle a la gente que acepte que un hombre cuya ideología clasificaba a ciertas personas como infrahumanas pudiera tener un lado bueno.
Causó dolor y angustia a un nivel que avergonzaría a Nerón y Genghis Khan, pero no siempre fue monstruoso. Su ideología sí lo era. Una vez le preguntaron a un periodista estadounidense cómo era posible que la gente ordenara que se lanzaran bombas sobre civiles totalmente inocentes en conflictos modernos, y luego fuera a la iglesia y hiciera barbacoas familiares con los niños. La verdad es que realmente creen estar moralmente en el lado correcto de la historia. Pero con Adolfo, como verán, también hubo problemas mentales, graves problemas mentales. En una época en la que muchos alemanes buscaban un líder que los rescatara de años de pobreza y penurias. Pero no nos adelantemos. Aún nos queda pensar en el joven Adolf, el hombre que precedió a los campos de exterminio y las Blitzkriegs. Adolf Hitler luchó en la Primera Guerra Mundial y por su valentía recibió la Cruz de Hierro. Parecía tener una idea romántica de la guerra, a pesar de lo terrible que fue. Una vez dijo que la guerra era la mayor de todas las experiencias. Pero, vaya, se amargó mucho cuando Alemania perdió. Adolf, como muchos otros en Alemania, culpó de la capitulación a judíos y marxistas. Estaba seguro de que quienes él consideraba verdaderos alemanes no se habrían rendido tan fácilmente, aunque no lo eran. Su pensamiento se aclaró cuando, en 1919, escribió lo que ahora se conoce como la Carta de Gramlich. Esta es una pieza histórica importante para cualquiera que estudie el Holocausto, ya que es la primera vez que vemos registrado el antisemitismo de Adolf Hitler. En la carta, escribió que el objetivo del gobierno debe ser inquebrantablemente la eliminación total de los judíos. No hablaremos demasiado de su ascenso al poder, ya que este programa trata más sobre Adolf Hitler, el hombre, pero diremos que se involucró en la política y nunca miró atrás. Más tarde escribió sobre eso diciendo: finalmente llegué a la convicción de que tenía que dar este paso. Fue la decisión más decisiva de mi vida. A partir de aquí no hubo ni pudo haber vuelta atrás. Pronto estaba llenando cervecerías y cabezas con el odio que predicaba, y la gente rugía de alegría cuando hablaba. Elegía temas populistas, elegía usar chivos expiatorios. La miseria de todos era culpa de estas personas o aquellas personas. Una persona que vio esos primeros discursos dijo más tarde: estallamos en un frenesí de orgullo nacionalista que rayaba en la histeria. Durante minutos y minutos gritamos a todo pulmón, con lágrimas corriendo por nuestros rostros. Sieg Heil, desde ese momento pertenecía a Adolf Hitler en cuerpo y alma. Sieg Heil significa viva la victoria, por si no lo sabías. Las visiones extremas de Adolf sobre una raza aria superior se convirtieron en la base fundamental del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, también conocido como el Partido Nazi. Fue él quien diseñó la bandera del partido, la esvástica, un antiguo símbolo sánscrito que significa algo así como bienestar y prosperidad. Hitler rotó el símbolo e hizo algunos cambios para crear una cruz en forma de gancho, o Hakenkreuz, que ahora nos recuerda el odio y el genocidio. En una ocasión, explicó por qué eligió el antiguo símbolo sánscrito. En rojo, vemos la idea social del movimiento, en blanco la idea nacionalista, en la esvástica la misión de la lucha por la victoria del hombre ario y por lo tanto, la victoria de la idea del trabajo creativo, que como tal siempre ha sido y siempre será antisemita. De nuevo debemos saltarnos un poco de historia. Los nazis intentaron un golpe de estado y fracasaron, razón por la cual Adolf terminó en prisión. Aquí dictó su libro Mein Kampf, o Mi lucha en inglés. Esto contenía gran parte de su ideología de odio. Compara a ciertos tipos de personas con gérmenes y parásitos. Eso es el principio del totalitarismo. Siempre deshumaniza a tu enemigo. Salió de prisión y más tarde aprovechó al máximo la Gran Depresión. Muchos alemanes estaban casi muriendo de hambre. La gente estaba tan desesperada por comida que comían caballos que habían muerto en las calles. Bueno, al menos lo hicieron en una ocasión. La gente estaba harta, y cuando la gente está deprimida, puedes estar seguro de que los populistas se ponen en marcha. El extremismo siempre es más influyente cuando la población está desesperada. El ascenso de Adolf al poder era casi seguro, a pesar de la cantidad de enemigos que tenía en Alemania. Pronto acabaría con muchos de ellos. Mientras los socialdemócratas y los comunistas discutían, Adolf Hitler atraía multitudes cada vez más grandes cuando hablaba en eventos. Este ascenso fue presenciado por el sobrino de Adolf. Este tipo puede darnos más información sobre Adolf, el hombre de familia. No mucha gente sabe que Adolf tenía un sobrino nacido en el Reino Unido. Era hijo de su medio hermano, Alois Hitler Jr., y se llamaba William Hitler. Irónicamente, William creció en Liverpool, en el número 102 de Upper Stanhope Street, una casa que fue destruida durante el bombardeo de Liverpool durante la guerra. Al llegar a la edad adulta, William vio a su tío Adolf ascender al poder en Alemania. Fue a Alemania de visita varias veces y acabó viviendo allí. Tras convertirse Adolf en canciller cuando William tenía tan solo 22 años, consiguió varios trabajos, uno de ellos en una fábrica de automóviles. No solemos pensar en Adolf Hitler como un hombre que tuviera riñas con su familia, pero como dijimos, los monstruos siempre son demasiado humanos.
como diría el filósofo favorito de Hitler, Friedrich Nietzsche. Según William, su tío solía ser un auténtico incordio real, y en una ocasión dijo, ni siquiera podía salir de excursión sin arriesgarme a que me citaran ante Hitler. Adolf, como probablemente ya se habrán dado cuenta, era muy controlador. Quizás sea el eufemismo del siglo, dado que quería controlar medio mundo, pero era así con su propia familia. También era mezquino, según William, quien, hay que decirlo, nunca se creyó del todo toda esa ideología nazi que su tío pregonaba a los desesperados ciudadanos alemanes. A Adolf no le gustaba que su sobrino estuviera yendo y viniendo entre Inglaterra y Alemania, sin duda revelando todos los secretos familiares. Como cualquier dictador, Adolf intentaba construir una especie de mito a su alrededor. Intentaba convencer a la gente de que estaba guiando a la raza aria hacia mejores pastos y no quería que nadie conociera sus debilidades. Así que Adolf se molestó mucho cuando William empezó a hablar del problema de caspa de su tío y su tendencia a perder los estribos por nimiedades. Luego, en 1939, escribió un artículo para la revista Look titulado ¿Por qué odio a mi tío?, hablando de desmitificar al Führer. El artículo disipó cualquier idea del estatus casi divino del Führer. William escribió, comimos pasteles y crema batida, el postre favorito de Hitler. Me impresionó su intensidad, sus gestos femeninos. Tenía caspa en el abrigo. Quizás el propósito de este artículo era simplemente ganar dinero fácil. Pero durante un tiempo había estado chantajeando a su tío diciéndole, consígueme un mejor trabajo o iré a la prensa y destaparé todos los secretos. Eso debió de requerir mucho coraje, considerando que estaba chantajeando a un hombre que ordenó la muerte de millones de personas. William no se arriesgó a volver a Alemania después de eso, e incluso luchó contra los nazis por los estadounidenses. No es de extrañar que Adolf se refiriera a él como su odioso sobrino. William habló de su último encuentro con Adolf, lo que nuevamente nos da una idea de Adolf, el hombre de familia. Escribió, nunca olvidaré la última vez que me mandó llamar. Estaba de un humor terrible cuando llegué, caminando de un lado a otro, blandiendo su látigo de cuero de caballo. Me insultaba a la cabeza como si estuviera pronunciando un discurso político. Su brutalidad vengativa ese día me hizo temer por mi seguridad física. La razón por la que Adolf estaba tan furioso era que William había vuelto a abrir la boca. Publicó algunas historias cuando estaba en Inglaterra y volvió a hablar de su tío. En el artículo de la revista Look dijo, fui en coche con unos amigos y me llevaron al jardín. Hitler estaba recibiendo a unas mujeres muy hermosas a la hora del té. Al vernos, se acercó a grandes zancadas, blandiendo un látigo mientras caminaba y descabezando las flores. Aprovechó la ocasión para advertirme que nunca más mencionara que era su sobrino. William dijo que Adolf tenía tendencia a obsesionarse con las mujeres, tras lo cual se volvía controlador. William dijo algo importante relacionado con un misterio que aún hoy confunde a la gente. La respuesta a este misterio podría explicar mucho sobre Adolf Hitler. William dijo que regresó a Berlín en 1931 y que algo grave había sucedido con su tío. William escribió, la familia estaba en problemas. Dijo que Geli Raubal, media sobrina de Hitler, había muerto. William explicó, todos sabían que Hitler y ella habían tenido una relación íntima durante mucho tiempo y que ella estaba esperando un hijo, un hecho que enfureció a Hitler. Su revólver fue encontrado junto a su cuerpo. Según cuenta la historia, y como Hitler le contó a la policía, había estado con su sobrina en su apartamento y luego había ido a una reunión. Cuando regresó, ella estaba muerta con una bala en su interior. Como saben, Adolf no era el verdadero padre de Geli, pero tras la muerte de su padre biológico, su madre empezó a trabajar como empleada doméstica para Adolf. Geli tenía 17 años en ese momento, 19 años menos que Adolf. La pregunta es, ¿estaba Adolf sobrepasando sus límites? ¿Tenía una relación con ella? Está bien documentado que la controlaba mucho, hasta el punto de que algunos decían que la mantenía en casa y no le permitía salir con nadie. Pero eso no la detuvo, pues terminó saliendo con el chofer de confianza de Adolf, Emil Maurice. Cuando Adolf se enteró, puso fin a la relación. Despidió a Maurice, pero le permitió quedarse en las SS. Después de esto, apenas dejó de ver a Geli. Algunos dicen que, a pesar de esto, ella fue el único amor verdaderamente profundo de su vida. Esto suena más creíble cuando se escucha lo que dijo Hermann Göring, la mano derecha de Adolf, en los juicios de Nuremberg. La muerte de Geli tuvo un efecto tan devastador en Hitler que cambió su relación con el resto de la gente. Poca gente conocía a Adolf Hitler como Göring. Podemos confiar en esta afirmación por su veracidad. Adolf estaba ciertamente obsesionado con Geli, al igual que lo había estado con su madre. Pero, ¿fue por eso que la mató, si es que la mató? Mucha gente pensó que Hitler era el asesino. Después de todo, la encontraron con su pistola Walter de 6.35 mm a su lado. Dijeron que él lo había hecho, y luego pusieron la pistola junto a ella. En 1931, Adolf podía haber sido poderoso, pero aún tenía muchos enemigos en Alemania dispuestos a acusarlo de asesinato.
asesinato. A Heli le practicaron lo que alguien llamó una autopsia superficial y luego la enterraron rápidamente. Los propagandistas del partido nazi se dedicaron a inventar historias sobre su depresión, pero algunos que la conocían no las creyeron. Esto se convirtió en un gran escándalo. Adolf, como era de esperar, estaba molesto por lo que algunos periódicos decían sobre él. Calificó las historias de terrible campaña de desprestigio. Luego escribió en el Münchner Post, en un intento de apagar las llamas del escándalo. Los periódicos habían dicho que habían tenido una gran pelea porque Heli quería ir a Viena a comprometerse con un hombre, y Adolf se lo había prohibido. En respuesta a eso, Adolf escribió: "No es cierto que ella fuera a comprometerse en Viena, ni que yo estuviera en contra del compromiso. Es cierto que mi sobrina estaba atormentada por la preocupación de no estar aún en condiciones para su aparición pública. Quería ir a Viena para que un profesor de canto le revisara la voz una vez más". También escribió: "No es cierto que salí de mi apartamento el 18 de septiembre después de una fuerte discusión. No hubo discusión ni agitación cuando salí de mi apartamento ese día". Los nazis amenazaron entonces con demandas a cualquiera que pensara en escribir más sobre esta historia. Pero un periodista, Fritz Gerlich, no se rindió. Estaba seguro de que Adolf había asesinado a Heli. En marzo de 1933, estaba a punto de publicar las pruebas que había recopilado. Entonces, una noche de esa primavera, las tropas de asalto nazis irrumpieron en su oficina. Lo golpearon y se llevaron todas las pruebas. Fue llevado a prisión y años después, ejecutado en el campo de concentración de Dachau. Él y otros creían que a Heli le habían roto la nariz antes de morir. También se dice que estaba embarazada, ya sea con el hijo de Adolf o con el de otra persona. De cualquier manera, esto podría haberla llevado a la muerte. Se ha especulado mucho sobre la vida sexual de Adolf. Algunos han dicho que en realidad no tenía una, que era asexual. Además, existen documentos publicados en varios artículos periodísticos y en un libro llamado El Hitler oculto, que sugieren que Adolf era un homosexual encubierto, lo que podría explicar la homofobia nazi. Hay pruebas contundentes que afirman que tuvo relaciones con hombres mientras luchaba en la Primera Guerra Mundial. También hay pruebas convincentes de que mató a quienes descubrieron su secreto por temor a ser chantajeado. Un abogado que tuvo acceso a los archivos militares de Adolf, Erich Ebermeyer, declaró a The Guardian: "A pesar de su valentía hacia el enemigo, debido a su actividad homosexual, perdió un ascenso a suboficial". Esta revelación plantea preguntas inquietantes sobre la verdadera identidad de Hitler, sugiriendo que su vida personal estaba marcada por secretos y contradicciones. Otro escritor dijo: "Permitió la persecución de los homosexuales para ocultar su verdadera naturaleza". Pero esto no encaja con que tuviera una relación con su media sobrina. Quizás no, pero definitivamente era posesivo con ella. Un hombre, Otto Strasser, dijo que probablemente era el único al que Adolf le permitía llevar a Heli a un baile. Dijo: "Podía sentir cuánto sufría por los celos de Hitler. Era una jovencita divertida que disfrutaba de la emoción del Mardi Gras en Múnich, pero nunca pudo convencer a Hitler de que la acompañara a ninguno de los muchos bailes salvajes". Finalmente, durante el Mardi Gras de 1931, Hitler me permitió llevar a Heli a un baile. Dijo que después del baile, ambos se sentaron en un lugar tranquilo en un jardín donde había una torre china. Ella lloró desconsoladamente, diciéndole que su tío Adolf estaba locamente enamorado de ella, pero sus celos la volvieron loca. Quería escapar. Le dijo a Strasser que Adolf le pedía que hiciera cosas que la repugnaban, y cuando Strasser le preguntó qué eran esas cosas, solo dijo que eran el tipo de cosas que se pueden encontrar en un libro llamado Psicopatias Sexuales. Algunas de las otras cosas que dijo son demasiado para adultos para YouTube. Tras su muerte, mantuvo un retrato de Heli junto al de su madre en cada una de sus habitaciones, según el investigador Robert Waite. La cuestión es que muchas personas como Strasser han contado historias sobre la extraña vida de Adolf Hitler, y muchas de las historias simplemente no concuerdan. Pero si hay un tema recurrente, es que era posesivo, a veces paranoico, irascible, obsesionado con las mujeres y, al menos, un poco extraño con respecto a sus relaciones cercanas. ¿Será una coincidencia que las pocas mujeres que conocieron a Adolf Hitler, quizás de manera íntima, sufrieran episodios de depresión y obviamente no quisieran vivir más? Una de esas mujeres fue la actriz Renate Mueller, quien pudo haber tenido relaciones íntimas con Adolf. Decimos podría porque, de nuevo, esto es especulación. En 1937, su cuerpo fue encontrado destrozado en la calle, muchos pisos más abajo de la habitación donde se alojaba. Su certificado de defunción indicaba que el motivo de su muerte fue epilepsia, pero varias personas afirmaron posteriormente haber visto a agentes de la Gestapo entrar en su edificio de apartamentos esa noche. ¿Había tenido una relación con Adolf? Algunos creen que sí. Su director de cine, A. Seisler, confirmó posteriormente este rumor en comunicaciones con la inteligencia estadounidense,
y que ella se estaba angustiando mucho por el tipo de cosas que él le pedía que hiciera. Zeisler dijo que Adolf una vez se tiró al suelo y le rogó que lo pateara, se condenó a sí mismo como indigno y simplemente se arrastró de forma agonizante. La escena se le volvió intolerable y finalmente accedió a sus deseos. A medida que ella continuaba pateándolo, él se excitaba más. ¿Pero podemos confiar en estas historias? Después de todo, la propaganda funciona en ambos sentidos, y hay suficientes personas en el mundo que querían y sigue queriendo hacer que Adolf Hitler parezca una bestia obsesionada con el sexo. Por otro lado, hay mucha más evidencia sobre la adicción de Adolf a varias drogas, incluyendo opiáceos potentes y metanfetaminas. No bebía alcohol, no comía mal, pero sí le gustaban las drogas. Esto no es especulación. Podemos ver qué drogas consumía a partir de las notas y diarios de su médico, Theodor Morell. Si Adolf tuvo algunos deseos sexuales extraños a veces, estos pueden haber sido episodios mientras estaba fuera de sí por la versión nazi de la metanfetamina cristal. Tal vez bajó del subidón de la metanfetamina con la versión nazi del opioide oxicodona, llamado Eukodal. Es muy probable que Adolf fuera adicto al Eukodal, al menos lo tomaba mucho. Los adictos a opiáceos fuertes y metanfetaminas ven su pensamiento y capacidad de racionamiento profundamente alterados debido a la composición de esas drogas. A esto se suma que se decía que tomaba muchos barbitúricos, medicamentos que son como pastillas Xanax realmente despiadadas, y bueno, todo lo que diremos es que dejar esas cosas habría vuelto loco a Adolf. Además de los barbitúricos, su búsqueda de escape parece haberlo llevado a explorar otras sustancias, lo que solo empeoró su estado mental. Se dice que también coqueteó con la cocaína, así que también creemos que tomó un montón de pastillas para relajarse. En este sentido, no es realmente sorprendente que Adolf Hitler estuviera un poco loco. Todo esto está detallado en el libro Blitzed, Drugs in the Third Reich. Con todo esto en mente, no hay duda de que Adolf Hitler estaba increíblemente desquiciado. Lo sabías por las cosas que hizo en su vida política, pero esperamos que hoy hayas aprendido algunas cosas que no sabías sobre su vida personal. Es cierto que algunos de los rumores pueden no ser ciertos, pero hay demasiadas pruebas en su contra como para sugerir que vivió algo cercano a una vida normal cuando estaba entre cuatro paredes. De hecho, los psiquiatras han intentado diagnosticarlo a lo largo de los años, y la lista de afecciones es tan larga como uno de los brazos del difunto Führer. Entre ellas se incluyen histeria, trastorno histriónico de la personalidad, esquizofrenia, paranoia y trastorno sádico de la personalidad. Trastorno narcisista de la personalidad, psicopatía, trastorno antisocial de la personalidad, trastorno bipolar, síndrome de Asperger y trastorno esquizotípico de la personalidad. Terminamos este programa aquí y les dejamos que diagnostiquen al señor Adolf Hitler ustedes mismos. Hasta la próxima, amigos.